Bueno, les doy la bienvenida a nuestra semana 4, la semana de integración, que tiene un valor especial porque tiene una gran cantidad, no solo de información, sino de valor porcentual. Entonces, el Textos y Visiones del Mundo es la semana de integración. Y recuerden, nada más les recuerdo que para hacerse acreedores al porcentaje extra, que acabo de descubrir que yo tengo que colocar, pero hasta el final. Pensé que lo colocaba alguien más, pero yo lo tengo que colocar hasta el final, junto a su promedio general. Tienen que no solo entrar, sino participar activamente con preguntas y contestando en el chat, si no pueden hablar o de manera hablada, a las preguntas que yo les haga. Entonces es bien importante que estén atentos a lo que se les está pidiendo. Por ahí a lo mejor va a haber alguna tarea en el sentido de los textos que tienen que anotar y mandar. Entonces, para aquellos que no habían entrado o para recordarles si es que no se acordaban, ustedes tienen derecho a un 10% sobre su calificación final, me parece, si entran al 80% de las sesiones y participan activamente. No hace falta solamente asistir, sino que tienen que participar activamente para hacerse acreedores digamos, a este porcentaje. Déjenme ahora pasar lista, por favor. Listo. Entonces, pues les decía que hay que participar de manera activa y aparte de su participación activa, sería bueno e importante que pusieran atención a los dos materiales que voy a destacar el día de hoy. Esos materiales los voy a mostrar, voy a decirle específicamente cuál, y si ustedes hacen notas en su cuaderno de ese material, en el cuaderno, y me mandan la foto antes del viernes a las 7:30 de la noche, serán acreedores a puntos extra específicamente en el proyecto integrador. Como es el texto que más vale de todo nuestro módulo, me imagino que ustedes querrán algunos puntos extra porque también es el que se califica de manera más severa y en el cual yo me estoy notando si ustedes han hecho caso, no solo han visto los videos, han revisado el material y han hecho caso de las retroalimentaciones que les he puesto. Algunas de ellas las voy a repasar el día de hoy, de una vez. Entonces, bueno, para comenzar, voy a presentar la pantalla de la semana 4. Listo. Se está compartiendo. En esa semana 4 tenemos un montón de material, pero ninguno es nuevo. Todos son un resumen de lo que ya hemos visto en los 3 anteriores. Entonces realmente no tiene mucha importancia. Si ustedes ya revisaron antes los textos y ya lo leyeron, hicieron las actividades y entienden cada actividad, pues creo que no será necesario que revisen todos los materiales o ninguno en general. Pero sí será importante que para fines de nuestros puntajes extras, tomen nota de lo siguiente. Esta semana vamos a revisar 2 textos. Bueno, a que ustedes hagan apuntes de 2 textos y me los manden. El primero es este que se llama La Lectura, que voy a compartir ahorita, que se llama La Lectura. Entonces, aquí viene un proceso en el cual, ¿cuál es el proceso a partir del que ustedes sufren con la escritura? Un proceso bastante positivo y los tipos de lectura que hay. Ese es el primero de los textos el que está en pantalla. Es el primero de los textos que les van a hacer acreedores a un porcentaje extra. El segundo es uno que se llama producción de textos y ese nos permite, aquí lo voy a compartir ahora, ese, y nos permite saber cuál es el proceso en el cual ustedes están llevando a cabo para construir un texto, escribir un texto, básicamente. Entonces, esos dos van a ser las estrategias generales, perdón, van a ser los textos generales en los cuales tienen que revisarlo. También tienen que revisar este video que se despliega aquí, que dura 3 minutos, que es las diferencias entre el texto literario y no literario, para que lo sepan ubicar de manera general y correctamente. Básicamente, esos son los 2 textos que les pido. Repito,
El primero es la lectura y el segundo es producción de textos. Se parecen, de hecho, uno es la lectura y otro es cómo escribo eso que leo. Esos son los dos textos que voy a destacar esta semana para los puntos extra en cada caso. Si tienen dudas o preguntas, avísenme por favor sobre los apuntes, porque en realidad creo que no hay demasiado que agregar. Y ya saben que los apuntes no son demasiado extensos, que no necesito que ustedes coloquen un apunte demasiado extenso, con que ustedes lo hagan en media cuartilla por cada uno, me pueden enviar las 2 fotos y eso es suficiente. Solo sí les pido que le pongan título al texto. Eso sí es bien importante para mí, para que yo sepa distinguir cuál es cuál. Entonces, si no hay dudas sobre esto, vamos a compartir y revisar esto. Este bloque o esta semana intenta hacer una revisión de las 3 semanas anteriores. Los primeros 5 materiales, es decir, de la lectura a donde se llama lenguaje literario, que estoy marcando ahorita, son de la primera semana, de las actividades 1 y 2. Los segundos, donde dice literatura, ficción y realidad, y hasta literatura en lenguas originales, de acá a acá, son de la semana 2. Y los restantes, que son el impacto de la literatura en la sociedad, que es hasta producción de textos, hasta acá, son de la semana número 3, o sea, perdón, de la semana pasada. Hay 2 textos extra, que es cómo hacer una historieta y cómo saber usar Pinkston. Esos 2 también les pueden ser de utilidad, sobre todo que hay Pinkston, y ahorita les voy a hacer unas aclaraciones sobre Pinkston, y voy a dar una demostración muy rápida de cómo usar Canva. Entonces, si alguien no ha usado Canva, pues puede usarlo Canva, es gratis. Conviene más si utilizan una cuenta de Gmail, y si no, pues sáquensela, y si no se la pueden sacar, no hay ningún problema, de todos modos lo pueden hacer y descargar. Así que no creo que sea problema alguno que ustedes trabajen en Canva. Si ustedes no quieren trabajar en la plataforma que se les sugiere en Pinkston. Entonces, bueno, ya vimos cuáles son los que les harán acreedores a un puntaje extra. Ya revisamos cuáles son la semana 1, 2 y 3. Actividades integradoras 1 a 5 más el foro de la semana pasada. Y ahora hay 2 cosas que quiero abrir y compartir con ustedes. La primera es cómo hacer una historieta. Aquí viene una historieta. Voy a poner el video. Me parece que no es tan extenso, pero ustedes tienen que revisarlo bien. Esa revisión les va a permitir a ustedes saber cuál es, perdón, saber cómo van a hacer su cuento. Si ustedes googlean cómo hacer una historieta, les salen un montón de entradas. Así que el material es relativamente sencillo de conseguir, pero aquí hay una sugerencia para que ustedes no se la pasen viendo otros textos, ¿no? Entonces voy a ponerlo y después voy a hacer algunas preguntas sobre esto. Y después voy a explicar lo de Pinkston, lo de Canva, mientras. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto.
Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementaban o complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que incursionó la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes. Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etc., y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones descritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video, nos vemos pronto en clase. Gracias. Listo, chicos. Espero que hayan entendido algunas de las cuestiones en las cuales se dividen las viñetas. Sí, esa es una parte, si ustedes lo quieren hacer, digamos, desde el principio para que entiendan cómo es la construcción de una historieta. Su proyecto integrador estará basado en eso. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Y el otro texto del que quería hablarles, donde dice cómo usar Pinkston, lo voy a abrir. Viene en general cómo usar Pinkston, pero yo me voy a concentrar cómo guardar la historieta, comparto su historieta.
Pinkston es muy útil. El problema con Pinkston es que no se puede descargar lo que hiciste. Entonces lo que tienes que hacer es tomar fotos. Tendrías que hacer es tomar fotos y luego subirlas a una presentación, ya sea en un Word, PDF o en una presentación de PowerPoint o presentaciones de Google. Con eso tendrías tu, digamos, tu historieta. Lo que yo les sugiero es colocarlos en Canva. Lo que están viendo es la cuenta de Canva. Si tú abres canva.com, que aquí está arriba, te despliega inmediatamente esto. Aquí en la parte superior derecha, en un círculo verde, aparece porque yo estoy en mi cuenta. Entonces, por eso les decía que es más fácil si tienen una cuenta. Y si no, no lo tienen, no se preocupen. Ustedes tienen un buscador aquí donde dice qué vais a diseñar y hay muchas opciones que vienen aquí. También hay una opción que dice, bueno, videos, presentaciones, currículums, documentos, pósters, les hace currículum vitae, gráficos, logos, portadas de revista, etcétera. Hace todo lo que necesiten. Flyers, etcétera. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es escribirlos. Aquí está, ya lo había previamente buscado, se llama Comics. Y me aparecen todas las plantillas ya predeterminadas que tienen esa denominación. Entonces, ya aquí puedo escoger la que yo quiera. Puedo escoger una en blanco con esto, con esa dinámica del cómic. Si la escojo, me la despliega. Y es lo que están viendo ahorita. Y puedo agregarle el que ustedes quieran. Por ejemplo, puedo agregarle este. Entonces ya lo pongo aquí y listo. ¿Sí? Ya no tengo que hacer los dibujos ni dividirlo en viñetas porque ya están las viñetas. Entonces ya tengo aquí esas viñetas. Lo que hago nada más es colocar ahí los diálogos. Lo puedo hacer más grande, por supuesto. Aquí está. Lo puedo hacer más grande. Y aquí cambiar la foto si no quiero. Y aquí cambiar lo que está encerrado. Cambiar los diálogos. ¿Ok? Y aquí lo tienen que hacer. Ahorita voy a la parte de preguntas frecuentes, pero de una vez les adelanto, tienen que ser por lo menos 9 viñetas, que son 9 divisiones. Es decir, si yo me baso en esta parte, me tocarían 3 más 3 más otras 3. Tendría que hacer 9 para que cumpliera el total de las estipuladas por mí en Prepa en línea CEP para que ustedes entregaran completa la diapositiva. Ok, entonces quería mostrarles Canva, realmente es muy sencillo y pueden buscar las que quieran. Ven, aquí otra vez me voy a regresar a esta. Estas son la gran cantidad de estructuras ya armadas que tiene Canva. Ustedes pueden agarrar la que quieran, dependiendo de su gusto. Solo tengan cuidado porque algunas son de paga, entonces esas ignórenlas y solo concéntrense en las que son gratis. Ven, aquí vienen un montón. Pueden utilizar las que ustedes quieran. Vienen algunas con animales, otras aquí, otras con objetos, otras otra vez con animales, otras con un alien, otras con gente. O sea, ustedes escogen el estilo, no hay ningún problema mientras sean 9 cuadritos o 9 viñetas. Miren, hay un montón. Entonces, lo único que tiene aquí hay unas en blanco para que ustedes utilicen la que quieran. Es gratis, no tienen que hacer nada y esta sí la pueden descargar. Les voy a mostrar aquí cómo descargarla. Ya que terminaron, vamos a suponer que terminaron esto, le dan compartir aquí a la derecha y luego le van a dar descargar aquí. Y luego tiene sugerencias, ojo, nada más coloquen el PDF estándar y lo descargan. Y lo descarga completamente gratis. A veces sale, si descargan gratis, solo sale una marca de agua que dice Canva. Eso no es problema y yo no tengo inconveniente en calificar eso. Entonces aprovechen las herramientas gratis que les permite la tecnología y sobre todo que les va a ahorrar tiempo, que sé que, que muchos no tenemos tiempo. Esto hace que sea mucho más fácil. Ahí, por ejemplo, yo solo podría colocar los diálogos y se acabó. Tendría que cumplir con los requisitos externos y con eso sería suficiente para que yo me pueda llevar a cabo esto, ¿no? Entonces ahí no veo realmente ningún problema sobre esto. Ahí les voy a poner o les voy a poner probablemente mañana un recurso también para cómo usar Canva, aunque ese es más extenso, yo se los acabo de explicar en 10 minutos, 5 minutos, ese es alrededor de media hora y les enseña desde cómo sacar la cuenta y demás, ¿no? Entonces creo que eso no es necesario en este momento, ojalá lo sigan utilizando para sus presentaciones en los siguientes textos, porque no solo permite historietas, permite también diapositivas, es como un PowerPoint, también lo pueden hacer de esa forma, entonces no tendrían por qué tener problemas y me parece que es una herramienta muy útil, incluso la versión gratuita, la que no es de paga, esa es también muy, muy útil. Entonces, pues es una sugerencia que les hago y
pues ahora sí voy a pasar. Si alguien tiene dudas o preguntas, por favor, hagan las dudas o preguntas que necesiten, porque me voy a pasar a unas cuestiones más generales, que son estas, las que están viendo en pantalla, sobre todo la encuesta de satisfacción, para abrir algunos documentos y completar su estancia y les dan puntaje incluso extra. Tienen que completar esto que tiene un relojito y una flecha que dice encuesta de satisfacción. Es a partir de los servicios que yo les he provisto y de cómo funciona PrepaCep en general. Por lo tanto, los invito a contestar esta encuesta, porque no solo es importante para mí, sino para ustedes porque les da un porcentaje de su calificación. Les toma creo que 10 minutos como máximo, realmente es muy fácil y es muy rápido. No les va a quitar demasiado tiempo. Y bueno, ahora sí, si no hay dudas o preguntas, también al final voy a hablar sobre las preguntas que me hizo llegar su asesora y voy a pasar al proyecto integrador que se llama La historieta como creación literaria. Ustedes me van a tener que decir en este proyecto integrador, básicamente, me van a tener que hacer un análisis de textos literarios, tienen que tomar en cuenta todo lo que hemos visto, sobre todo los materiales que les acabo de marcar al principio del video, y tienen que destacar, eso sí es importante, por favor, para que no se les olvide, los elementos de un texto literario: narrador, personajes, historia, estructura, acción, tiempo, espacio, personajes secundarios, primarios, etcétera. Tienen que organizar esos elementos, elaborar su guión, el guión de la historieta que van a escribir, y pues obviamente elaborarlo con una historieta digital. Les recomiendo que sea un guión porque después pierden la estructura y no saben dónde están parados y eso es un problema. Tienen que compartir el enlace y asegurarse de que sea público, es decir, asegurarse de que yo lo pueda ver y cualquier persona con el enlace pueda verlo. Esas son las recomendaciones que siempre les hago, es decir, son cosas que les he repetido durante 3 semanas y media, pero que no está de más repetirlo ahora. Ustedes me tienen que entregar un documento con el enlace a la historieta y los pasos para analizar un texto literario a través de un guión. Entonces, concéntrense, por favor, en los pasos de un texto literario. También puede ser, bueno, yo prefiero que sea de un texto literario y ahorita van a hacer la fase de preguntas frecuentes o preguntas y respuestas frecuentes. Eso es lo que yo voy a hablar y a explicar específicamente sobre de qué debería ser mi historieta, por favor. ¿Dudas hasta aquí sobre el contenido del proyecto integrador, que sería el de la semana 4? Solo tienen que hacer ese y participar en el foro. No es largo, pero tienen que concentrarse en lo que van a escribir. ¿Dudas o preguntas? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora será explicarles algunas generalidades. Lo que dice aquí es qué necesito, qué entregaré, cómo lo realizaré. Acá está, espérenme, por favor. Documento elaborado en un procesador de textos en el que organices los pasos para analizar un texto literario e incluyas el enlace de la historieta que elabores, donde representes alguno de los aspectos que aprendiste durante este módulo. Ustedes pueden hacer un guión o una historia. Ustedes ya hicieron un cuento la semana pasada con las nubes. Es un poco parecido el guión, después ya cambian. Entonces, lo que les sugiero es que escriban su guión primero sobre su historia, la escriban en sucio, no le pongan diálogos si no lo quieren hacer así. Pero lo que sí es importante, muy importante, es que ustedes me puedan demostrar, sin lugar a dudas, bien importante, que me puedan demostrar, sin que yo tenga dudas sobre esto, que dominan un tema. Sobre todo lo que les otorga una buena calificación de mi parte, sería que pusieran en cuenta elementos del análisis literario, de cómo analizar un texto literario. Eso está en la primera semana, lo pueden revisar. Y algunos elementos sería importante. Por ejemplo, si una de ustedes quiere convertir esto a su guión, entonces puede hacer cómo le explica a su familia a través de un cómic de qué trata Frankenstein y cómo se analiza Frankenstein, cuáles son los elementos narrativos que se analizan.
No es suficiente que me expliquen que aprendieron de Frankenstein y que Frankenstein es una novela y que la escribió Mary Shelley y que fue a Suiza. Eso no es interesante, no es importante ahora. Es interesante, pero no es importante ahora. Lo que quiero es que me digan, Frankenstein se escribió en tal fecha, pero se analiza de esta forma y que analicen Frankenstein, la debutante, las nubes, un texto de literatura indigenista, poesía, ustedes deciden cuál, eso no importa. El punto es que dos cosas, que coloquen un texto y que analicen el texto. Si solamente analizan el narrador en Frankenstein, está bien, pongan ejemplos, digan qué tipo de narradores hay. El punto es que demuestren dos cosas. Uno, un texto de un lado y otro, el análisis de ese texto. Si no están estos dos elementos, va a ser fallido. Es decir, si solamente me explican cualquier tema, no sé, se me ocurre, ustedes solamente me explican la literatura en México, si me explican esto, por ejemplo, ese texto va a estar fallido, el que está ahí va a estar fallido va a ser fallido porque no me están ejemplificando con ningún texto. Necesito que ejemplifiquen y que analicen. De otra forma, no podré saber si aprendieron algo este módulo. Por si no se han dado cuenta, todo el módulo tiene que ver con análisis de texto. Lectura, análisis, lectura, análisis, lectura, análisis. Hay varios ejemplos. Uno puede ser el contexto de la obra y ejemplificarlo con algún texto. El narrador, los personajes, el tiempo, los espacios, el contexto, la rima, etc. Entonces, a partir de eso, ustedes tienen que llevarlo a cabo. Eso es para simplificarlo. 9 viñetas, 9 diapositivas en el caso de los cómics. Y ahora sí, bueno, y dudas o preguntas sobre esto, porque esto es bien importante y vale un montón. Sí, Jesús, te escucho. Antes de pasar al foro. Sí, bueno, en las instrucciones dice que contemos nuestra experiencia en la historieta, ¿no? Durante el módulo 4. Ajá. Ahí tenemos que explicar, como dice usted, todos los pasos para hacer el análisis de un texto. Sí, en realidad no son todos, Jesús, porque son demasiados para 9 viñetas. Te recomiendo, que es una de las preguntas que me hicieron también a través de su asesora, te recomiendo que pongas 2 o 3 como máximo, pero con ejemplos de textos que hayas visto durante el módulo. Eso me hablaría de que que estás compartiendo una experiencia y que lograste pues revisar algunos textos. Ok, ok. ¿Sí? Sí, yo me estaba confundiendo porque dijo que revisáramos, pues yo pensé que teníamos que elegir un texto literario y hacer una historieta con ese texto, pues. Sí puedes hacerlo así, siempre y cuando analices algo a ese texto literario. Sí, lo explique. Exacto, o sea, no sé, agarras Frankenstein y explicas, el narrador de Frankenstein es este, y pones un ejemplo. El personaje de Frankenstein es este, y aquí pones un ejemplo. Eso también se puede hacer. De hecho, eso es más fácil, porque además ya lo han hecho. Sí, ok, ya, todo claro, gracias. De nada. Alfredo, en esta actividad hay que poner fuentes bibliográficas. Sí, hay que poner fuentes bibliográficas. Aquí yo sugeriría, Alfredo, que además es una buena pregunta, yo sugeriría que pusieran dos, por lo menos, una del texto literario que analizan y otra de los materiales de los que van a analizar. Personajes, tiempo, espacio, contexto, etcétera. Ese es uno y el otro es el texto. Entonces, por lo menos debe haber 2 textos bibliográficos. Si pueden poner más, ya saben que entre más mejor. No van a tener más calificación, pero si no tienen bibliografía, sí van a sufrir un descuento. Y no me gustaría darles un descuento porque es un texto que vale muchísimo, vale casi la mitad del módulo. Entonces tengan mucho cuidado con lo que hacen, por favor, con la ortografía, con la estructura, que se entienda, dénselo a leer a alguien para ver si se entiende antes de entregarlo. Eso sería muy importante. Jesús, te escucho. En los trabajos que le he enviado, Sí, he hecho mis bibliografías en formato APA, las que me da Word. No sé sí. si estén bien o están mal, porque en la retroalimentación que me da, me he dicho que cheque eso, no sé si han Lo que estado pasa bien es o que, han lo estado que pasa es mal. que a veces Word, cuando lo haces automático, te lo mueve porque no le metes todos los valores. Para hacerlo en Word tienes que meter todos los valores. Si hay un valor que te falta,
te lo hace desordenado. Entonces, voy a repetir nada más como sugerencia, a los demás ya les había hablado sobre eso y lo hablé en las 3 semanas anteriores, pero no tengo ningún problema en hacerlo de nuevo. En este caso, hoy, en esta vez, pues no van a citar porque es un cómic, pero sí van a colocar bibliografía final. Ahora te contesto, Ana Patricia. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que esta es tu bibliografía. Ahorita contesto a Ana Patricia y a Irma, que hicieron 2 preguntas bien importantes y bien interesantes. Vas a poner bibliografía 2 puntos hasta el final de tu historieta, Jesús, y vas a ponerlo de esta forma. Todos los valores son inventados. Obviamente estoy tomándolo porque es tu nombre, pero todos los valores son inventados. Y voy a explicar cada uno. Mira, así lo deberías de poner. San Agustín, comenzando por el apellido, coma, J, nada más el nombre abreviado, luego entre paréntesis, el año donde se escribió, no el año donde lo consultas, sino todo serían 2022, el año donde se escribió, y luego el nombre del artículo, el narrador en Frankenstein. En portal de literatura, así suponiendo que se llame tu texto, luego viene fecha de consulta, 8 de junio de 2022, y después el URL, que es básicamente el link, y ahí me pegas el link. Así debería ir todos y en orden alfabético, Jesús. Puedes copiarlo, puedes copiar y pegar puedes copiar este formato y pegarlo en un documento y después nada más cambiar los valores por los textos que realmente existen y que estás usando. Si tienes dudas, igual los demás, avísenme por favor y con gusto repito esta información o la amplío. Tómense un tiempo para revisarlo. Ahora voy con las preguntas de Ana y de Irma. ¿Nadie más? Listo, avísame Jesús si tienes alguna duda o algún inconveniente o si quieres que hagamos otro ejemplo con un libro completo o uno que no tiene texto, algo que le falte y yo lo hago aquí. No, sí, quedó claro. Gracias. ¿Sí? Lo que pasa que sí le comentaba que yo lo hacía en Word, ponía Lo que pasa que ¿qué fue las nubes? No Sí, tenía yo en el dato exacto del año y lo puse en lo que era un libro y sí, que le lleva que nos pide diferentes sí. datos. Ujú. Entonces no puse todos, yo creo que fue lo que... Sí, lo que pasa es que Word trabaja con lo que le mandas, entonces si tú no le mandas todos los datos, se desordena. Por Ok, ejemplo, vamos a suponer, te voy a poner el último. Vamos a suponer que tú no sabes el año, ¿va? Entonces le pones así, y listo. SA es sin año, y ya. ok, Pero si ok. tú no le pones eso en Word, Word lo hace como quiere, Sí, o como puede más bien. Entonces, pues ya es un problema y ya se movió. Entonces, si toman ese modelo, pues claramente pueden ponerlo en orden alfabético. Entonces, San Agustín iría al final y Mary Shelley iría primero San Agustín y después iría Shelley porque es por S. ok. O Carrington iría primero y luego San Agustín, es con la C y luego con la S. Entonces así lo ordenan de manera alfabética. Repito, solamente son 2 bibliografías las que tienen que ordenar, entonces realmente es muy fácil. Ahora sí, Es, dime. por último, Sí, claro, por no te ejemplo, aquí preocupes. en el narrador en Frankenstein sería el título Del de artículo lo que que yo yo estoy. consulté, Ok. Y en portal de literatura sería el título bueno, el de la portal. página. Ajá, sí. Ok. Y mira, Sería todo. a ver, si tú, eso es en un artículo, ¿eh?
Pero si tú lo pones en un libro completo, pues tienes que ponerlo en cursivas. Ahí no puedo poner cursivas aquí, pero mira cómo se hace. Bueno, en realidad no es así, pero déjame ponerlo correctamente. Ahora sí es correcto. Shelly, ay, no, me volví a equivocar, disculpen. Listo, ahora sí. Creo que ya quede así. Ahí está. Ahora sí. Shelly, M.2021 Frankenstein. En portal de ahí, como verás, Jesús, perdón, no se ponen las comillas, se pone directo y esto lo tendrías que poner en cursivas. Esto que estoy marcando ahora que se llama Frankenstein, eso lo tienes que poner en cursivas. Ok. ¿Sí? Esa es la diferencia entre hacer un artículo y hacer un libro completo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Como Sí, verás, sí, todo lo sí. demás es igualito. Sí, bueno, para ahí, por ejemplo, no tendría que yo poner la fecha de la que fue publicada la obra No, sino real. la fecha en que se subió ese texto. Ah, ok. Sí, porque si pones 1820, entonces yo pienso que tú estás viendo el de 1820. Ok. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. sí, si no tienes año, simplemente le pones SA para que no te compliques. Ok, sí, todo ¿Vale? resuelto. Si Muchas gracias, ¿eh? tienes dudas, no hay problema. De todos modos, aquí estamos y una buena parte la dedico a preguntas. Ana Patricia nos dice, la historieta se debe especificar los personajes. No te entiendo exactamente, Ana Patricia, si te refieres a los personajes de la historieta o a los personajes como tema. ¿Me puedes aclarar eso, por favor, mientras le contesto a Irma? La biografía se coloca al final de Work, ¿verdad? Tienes dos opciones, Irma. Yo sugiero que la bibliografía la pongas en un espacio que tengas de tu cómic, al final, aunque sean textos. En una viñeta que te sobre, la pones, o abajo, listo. O si no puedes, ponlo en un Word donde vas a poner tu enlace, ahí pon la bibliografía. Mientras esperamos que Ana Patricia conteste. Ah, los personajes de la historieta. Pues no necesariamente si aparece como una mamá y sus hijos, pues no, realmente no tienes que especificar eso. Si hablas de los personajes en la novela de Frankenstein, ahí sí tienes que decir, el personaje principal es este, el secundario es este, el terciario es este. Eso es diferente. Pero en la historieta, si según entendí, espero haber entendido bien, no se tiene que especificar. Por favor, Ana Patricia e Irma, confírmenme si contesté sus preguntas y si no, lo repito. Y para avanzar con esto, le voy a dar la palabra a Natalie, por favor, mientras las demás contestan. Con las bibliografías, maestro, Sí, dime. podemos poner recursos de la plataforma, ¿no? Sí, por Bueno, por ejemplo, supuesto. yo estoy con el análisis de textos y el de fondo y forma. Ambos, Los voy a poner, pero entonces como no tiene tampoco año de publicación, pues le pongo así como menciona usted sin año. sí, de hecho, bueno, los recursos de la prepa en línea CEP me parece que sí tienen año de publicación, pero si no lo encuentras, ponle SA. Y en el caso de Frankenstein, como todos son de una página, entonces sí creo que sí puedes encontrar el año. Y si Bueno, no, está. no te compliques, SA y ya, no pasa nada. No es grave en realidad eso. Y sí creo que es todo. Irma, no, pues si quieres, tienes las dos opciones. Si lo pones en la historieta, no lo pongas en Word. Si lo pones en Word, no lo pongas en la historieta. ¿Estamos? Gracias, Ana Patricia, ya quedó claro. Y a Irma también. Voy ahora con el foro de integración. Que se llama Poesía Digital. Les había anticipado la semana pasada que ustedes iban a tener que trabajar con poesía.
Les dije también que me podían reseñar el texto, la novela gráfica, bueno, la novela interactiva que se llama Tatuajes, y que algunos me enviaron sus screenshots o tomas de pantalla, con lo cual se hicieron acreedores a un puntaje extra. Les dije que eso los iba a preparar para el foro de esta semana, y cumpliendo con eso, van a tener que demostrar si un texto que se les propone aquí, un texto digital, es literatura o no. Tienen que escuchar el siguiente poema, que se llama Gemido de Águila. Lo voy a abrir y voy a compartir el texto. Viene aquí y viene la fuente, ¿ok? Y luego tienen que ver el Zapoteco 3.0, cómo creó el poema. Si se dan cuenta, no es una creación normal, o no va a ser una creación normal, sino que es la creación producto de una máquina, básicamente. Entonces, la máquina empieza a crear poesía. ¿Eso cuenta como literatura para ustedes? Básicamente, ¿eso es una experiencia estética, o el hecho que no lo haga un humano ya le quita valor? Eso es lo que tienen que reflexionar esta semana, a través de 5 participaciones. La primera es, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y impresión, cómo se ha hecho? Por favor, ya les había dicho que en todas las participaciones, las 5 tienen que colocar bibliografía, sin excepción. Si quieren, les puedo decir qué bibliografía podrían colocar en esta primera. En la primera podrían colocar el video que les dije que se llama Experiencia Estética. Es importante, pueden colocar experiencia estética y también pueden colocar el texto que contiene el poema que les estoy pidiendo que revisen o que lean. Repito, todas las aportaciones, sin excepción, aun cuando le conteste un compañero, son forzosamente con bibliografía. La segunda, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Ahí es una opinión, pero me tienes, como les he insistido, y lo van a recordar en el módulo número 5, que es de argumentación. Ustedes no basta con que pongan una opinión, tiene que ser una opinión argumentada. ¿Cómo voy a argumentar mi opinión? Buscando fuentes y citándolas, como lo acabamos de hacer. Muchos de ustedes se olvidaron de poner fuentes en sus participaciones. Las fuentes son un hecho, la bibliografía es otro. La bibliografía es obligatoria, las fuentes no, pero es muy útil que coloquen fuentes para que yo me dé cuenta que están manejando esa información y cómo la manejan. La tercera participación es revisar y retroalimentar las aportaciones de un compañero. Recuerda atender las normas de la etiqueta. También, si le van a retroalimentar algo, a favor o en contra, busquen información para que lo puedan hacer con corrección. La cuarta responde a la pregunta detonadora. Los poemas generados por medio de la herramienta el poeta digital se pueden considerar como textos literarios. Esa es la base de nuestro foro y de nuestra reflexión de esta semana. ¿Eso es literatura o no? Aprovechen toda la información que ya tienen. ¿Cumple o no los requisitos para ustedes? No es solo opinión, repito, sino a partir del análisis que hagan, por ejemplo, en el proyecto integrador, pueden meter algunas cosas aquí. No es porque el narrador no está bien descrito, o sí es porque me hace pasar por una experiencia estética debido a X o Y. El cuarto es retroalimenta las aportaciones de alguno de tus compañeros. También utilicen el material, por favor, que está en prepa en línea. Nunca les he pedido, no es forzoso utilizar otros materiales con lo que está en línea. Lo que está en prepa en línea CEP es suficiente para que ustedes puedan llevar a cabo una buena actividad integradora y un buen foro. Y la última participación, retroalimentar las aportaciones de un compañero. En todos los casos tiene que haber bibliografía, respeto a las reglas de etiqueta, tiene que ser un párrafo entre 5 y 10 renglones, eso es forzoso. Lo que estoy diciendo es forzoso, perdón, lo repito, bibliografía, citas, no son obligatorias, pero ayudan mucho. Tiene que seguir las reglas de etiqueta, colocar un renglón de entre 5 y 10 renglones y respetar las reglas ortográficas. Sugiero nuevamente que escriban aparte, primero en un Word o a mano si quieres, la participación y luego la pases, porque muchos acentos, muchas expresiones y muchas comas se nos van. Entonces tomen en cuenta esto. Lo de la ortografía, pues no es obligatorio, pero me parece que es uno de los requisitos que deben privar en la escritura, sobre todo si es un módulo de literatura, pues deben escribir lo más correcto que se pueda. Ya saben, si tienen dudas sobre algo, pregúntenme. Si tienen dudas y yo no les puedo contestar, pues coloquen oraciones cortas. Eso sería lo mejor que pueden hacer para evitar problemas. No oraciones largas, que no tengan ninguna coma, acentos, punto y coma, punto y seguido. Es importantísimo que ustedes hagan eso. Entonces,
Como lo dice aquí, las normas de APA también, ya lo repasamos un poquito con Jesús. Y aquí la última parte dice, es recomendable que redactes comentarios previamente. Entonces lo que van a hacer es otra cosa antes de que se me pase, tienen que participar en más de 3 días, viernes, sábado y domingo se penaliza, sábado y domingo se penaliza, domingo se super penaliza, y si lo empiezan, por ejemplo, hoy, está perfecto, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días, con eso es suficiente para que demuestren que pueden participar en días consecutivos y que no hicieron todo para el fin de semana. No lo dejen para el último porque les va a costar puntos. Y esos puntos pueden ser bien importantes a la hora de entrar, ¿no? Entonces, pues ahora sí, con esto culmino la explicación de las actividades integradoras y escucho si tienen alguna cuestión más que preguntar, por favor, sobre todo en los foros. Como sugerencias, he estado viendo que han estado fallando en ciertas constantes. No ponen bibliografía, no ponen citas, colocan 2 o 3 renglones y colocan, está bien compañero, estoy de acuerdo contigo. Esas 4 son las que más les bajan puntos. Y si hacen eso en 2 o 3, ya sacaron por lo menos de 8 para abajo. Entonces no se arriesguen, sé que cuesta tiempo, sé que a veces no tenemos tiempo, sé que todos tenemos ocupaciones, pero traten de hacerlo bien porque si bien el foro no vale tanto, el proyecto integrador vale muchísimo. Entonces no se arriesguen con esas calificaciones, por favor. Seguramente ya les explicaron cuál es el proceso que vale en el foro. Se los paso por última vez para que sepan más o menos cuál es el valor de los foros. Tenemos acá, vean, el proyecto integrador implica el 30% de su calificación. El foro de integración de la semana 4 implica el 8%, las actividades el 42%, y la autoevaluación y las habilidades socioemocionales y la actividad en plataforma implican 5%. Ahí no está contemplado no están contempladas 2 cosas. Entrar a las actividades, entrar a nuestras reuniones, a esta reunión y a todas las de la semana. Participar activamente no está contemplado y tampoco ahí van 10% en su calificación total y en su calificación semanal tampoco está contemplado que ustedes me envíen apuntes. Entonces hay una gran posibilidad de subir mucho su calificación o de subir un porcentaje bastante decente si ustedes mandan sus apuntes y si ustedes han cumplido con todas las condiciones que marca Prepa en línea CEP. Ahora sí voy a dejar de compartir y les voy a preguntar, antes de que lo olvide para finalizar, recuerden por favor que no nos vamos a ver el viernes, sino mañana a esta misma hora de 4 a 5 por única ocasión y última ocasión. Nos vamos a ver el jueves de 4 a 5 y no el viernes como ha venido siendo costumbre. Ahora sí ya termino con mi intervención y escucho si tienen algunas cuestiones que preguntar. Por favor, Jesús. Asesor, las anotaciones de los 2 textos que le tenemos que mandar son en sí anotaciones o sería como un resumen, ¿qué sería? Son tus notas, o sea, yo no quiero un resumen específico, yo quiero que pongas lo que te ayuda a hacer tus actividades. Si pones la lectura y yo anoté 3 guiones o una listita de 5 elementos, eso es suficiente. Ok, si les envía a su correo. A mi correo, por favor, porque por el chat no se puede mandar fotos. Serían dos, diferentes, ¿verdad? Así es, 2 diferentes. Dos, Si quieres en una sola hoja, las 2 nada más me divides con una raya en medio y de un lado uno, bueno, arriba uno y abajo otro y listo. Ok, muchas gracias. De nada. Leticia, las 2 actividades extra de esta semana son la que se llama la lectura y la que se llama producción de textos. Repito, la que se llama la lectura y la que se llama producción de textos. Son un breve listado del contenido, muy breve, y me mandas tus notas en tu cuaderno, le tomas fotos, me las mandas al correo antes de viernes a las 7:30 de la noche y te harás acreedora a un puntaje extra en tu proyecto integrador. ¿Dudas, Natalie? Aunque tienes ganas de preguntar algo.
No, César, discúlpeme. No, 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 no hay problema. Pero los demás, Clau, Sí le entendí. perfecto. Entonces, está todo claro. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pueden hacerlo antes de las 7:30 de hoy. Mañana todo. Generalmente yo reviso muy temprano, como a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana estoy revisando la plataforma y luego por la tarde. Entonces, pues si tienen alguna cosa que preguntar, háganlo. No se queden con las preguntas en la cabeza o no se queden con las preguntas atoradas porque eso puede implicarles cierto problema con sus calificaciones. Si es que no entendieron bien algo, se necesitan que repita algo, no hay ningún problema, pueden consultar el video las veces que quieran. Lo voy a subir hoy mismo, en un par de horas ya estará por ahí en el video. Así que nada, si no tienen más dudas o preguntas, muchas gracias por su asistencia. Les deseo éxito en el proyecto y en el foro. Y nos vemos por aquí mañana. A ver, déjenme ver nada más para culminar una cosa. Había unas preguntas que me mandó su... sí, claro, ya hoy va a estar el enlace en el foro de novedades, Leticia, para el día de hoy. Bueno, vamos con algunas preguntas. Voy a poner algunas hoy y voy a repetir algunas mañana. ¿De cuántas hojas tiene que ser nuestra historieta? Ya había dicho 9 viñetas. Las hojas, pues no sé cuántas. Si haces una viñeta por hoja, pues 9 hojas, más la portada y la bibliografía serían 11 hojas. 11 diapositivas, como ustedes quieran llamarle. Si son viñetas, pues realmente es muy corto. Extensión de la historieta, ya lo acabo de decir. ¿Cuántos cuadros de viñeta ya deben ser? El mínimo y el máximo son 9. Si quieren hacerlo 9 a 15 está bien, de 9 para abajo se penaliza. ¿Es válido tener cualquier app? Por supuesto que sí. La realización del cómic por medio de la aplicación Pinkston, sí tienes que hacerlo por Pinkston, pero les dije hay muchos problemas con Pinkston porque tienes que tomarle fotos, no te deja descargarlo. Entonces, ojo con eso. Pasos para analizar un texto literario, ya me hice bolas, ya los revolví. Puedes revisar en la semana 1 un material que se llama análisis de un texto y ahí puedes encontrar muchas respuestas o revisar algunas de las que sean de tu agrado durante las 3 semanas anteriores. ¿Se puede hacer en Pinkston y luego en diapositiva? Sí, porque Pinkston no te deja descargar. Debemos poner todo lo que aprendimos en el módulo. No, no todo. Tienes que seleccionar porque si es todo, no te va a dar, o sea, vas a hacer 50 diapositivas y no vas a acabar. Entonces puedes hacer puedes hacer 9 viñetas y el tema es libre, pero siempre y cuando no sea un solo elemento. Es un libro y varios elementos. Ahora voy a responder la duda en el chat. ¿Puedo hacer la historieta en video? Sí, siempre y cuando tenga lo que yo pido de contenido y siempre y cuando sean 9 viñetas. ¿Cuántas imágenes, viñetas y personajes tienen que llevar? Ya lo contesté. Esas son las 10 preguntas que llegaron esta vez con su asesora y voy a concentrarme en las preguntas de Irma. ¿Es necesaria una portada? Pues no una portada, pero sí ya saben que ustedes le han puesto su nombre, el mío y su grupo y generación. Con eso es suficiente para mí. Y si le ponen el proyecto integrador, está bien. La generación pasada les dije que no era necesaria la portada y me regañaron que porque siempre hacen portadas y que no sé, entonces dije, ok, está bien, hagan portadas, no hay problema. No tengo inconvenientes, así que adelante. La portada con lo básico, como lo han hecho hasta ahora, y ya después las viñetas y la historieta, ¿va? Si no ponen portada, no los voy a penalizar, pero si no le ponen nombre al trabajo, eso sí se penaliza, porque no hay estructura, ¿ok? Ahora sí, si no tienen preguntas, pues doy por terminada esta sesión, les deseo mucho éxito y pregunten lo que necesiten, y yo los veo mañana a las 4 de la tarde y muchísimas gracias.